Soma lechom nafshi, Oma lechom besori, Be'eretz Zion be'ayef bli mayim. Ya ma 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 ma, ya 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 ya, ay 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 ya ma mai. Vamos con esa canción que significa mi alma tiene sed de ti, mi cuerpo te anhela. Shalom Ubraja. Durante esos últimos días hemos estado estudiando sobre la Parashá Vayet Hanan. Vimos diferentes puntos acerca de ella. Hablamos de la Tefilá, de Moshe Rabbeinu, del Matnah, del Shema Israel, la unidad de Hashem y de cómo permanecer conectados incluso dentro del ocultamiento. Pero antes de recibir Shabbat, quiero que estudiemos un último punto, un enfoque muy diferente. No tanto desde la emoción, sino directamente de los Pesukim y desde las palabras de Rashi. Porque algunas veces pensamos que la profundidad de la Torah consiste en utilizar conceptos difíciles, hablar de asuntos ocultos. Sin embargo, la profundidad verdadera también aparece cuando observamos con precisión una sola palabra de Rashi y descubrimos todo el sistema de vida que está contenido en ella. Hoy vamos a estudiar los Pesukim, donde Moshe Rabbeinu declara: Ushmartem basiten ki'i jotmatchen ubinatchen leenei yamayim. Los guardarán y los cumplirán, porque ella es vuestra sabiduría y vuestro entendimiento ante los pueblos. Y trataremos de comprender una pregunta: ¿por qué la Torah llama sabiduría al cumplimiento de las misbot? Esta pregunta es bien profunda. Pero vemos que Moshe Rabbeinu declara en la Parashá Vayet Hanan. También dice: Re'elit mati etchen hukino mishpatim kasher sibani Hashem Elokai. Miren, les he enseñado estatutos y leyes como Hashem mi Dios me ordenó. Y continúa diciendo: Ushmartem basiten ki hijot matchen ubenatchen leenei yamayim. Les guardarán y los cumplirán, porque esa es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los pueblos. La Torah representa aquí una afirmación extraordinaria. La grandeza intelectual de Israel no será reconocida únicamente por sus libros, por sus maestros o por sus discusiones. Será reconocida de la manera en que Israel guarda y cumple, ¿qué? La Torah. Entonces surge una pregunta: ¿por qué el cumplimiento de las mitzvot recibe el nombre de Jochma y Binah? Sabiduría y entendimiento. Una acción puede demostrar obediencia, disciplina o fidelidad, pero ¿por qué demostraría inteligencia? Rashi comenta sobre las palabras Ushmartem basitem. ¿Qué significa esto? Y explica en el pasuk: Ushmartem so mishnah y basitem que mashmaot. Los guardarán, se refiere al estudio de la Mishnah. Los cumplirán significa llevarlos a la práctica. Rashi no interpreta Ushmartem simplemente como obedecer. Lo entiende como estudiar, repetir y conservar mentalmente la halajá. Aquí aparece una estructura fundamental de la vida judía. Primero, conocer. Segundo, hacer. Tercero, vamos a dejarlo en conocer y hacer. Pero el conocimiento del que habla Rashi no consiste solamente en hacer, en haber escuchado una idea en general. Mishnah implica una repetición organizada y dominio de la norma. La persona necesita saber qué está permitido, qué está prohibido, cuáles son las condiciones, cuáles son las excepciones a la regla y cómo se aplica una misma en una situación concreta. Tenemos que aprender esto, es bien importante. Y solamente ahí se puede existir basitem, y lo cumplirán. Porque la práctica sin estudio no puede producir entusiasmo, pero también puede producir errores. El estudio sin práctica puede producir conocimiento, pero todavía no constituye una Avodah Hashem completa. Rashi une las dos dimensiones. ¿Cuáles son? La Mishnah y el Maaseh. Conocimiento organizado y ejecución precisa. Esto explica por qué la Torah llama a las mitzvot Jotmatchen ubinatchen.
La Jodma no consiste únicamente en formular pensamientos profundos. La verdadera sabiduría consiste en saber traducir principios elevados en decisiones concretas. La Torá toma conceptos como santidad, justicia, responsabilidad, misericordia y los convierte en una vida detallada. ¿Cómo es esto? ¿Qué comemos? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo hacemos negocios? ¿Cómo descansamos? ¿Cómo tratamos a las personas necesitadas? ¿Cómo cuidamos el matrimonio? ¿Cómo educamos a nuestros hijos? ¿Y cómo utilizamos nuestro sagrado tiempo? La Torá no deja la espiritualidad solamente en el terreno de la emoción. La lleva al terreno de la conducta. Pero existe otro detalle más importante. Bueno, no más importante, pero es un detalle importante. Porque Moshe Rabbeinu dice, él dice, Re'elit matiet gen, miren, les he enseñado. Moshe no presenta la Torá como una sabiduría que él mismo desarrolló. Él inmediatamente añade, Kasher sibani Hashem Elokai, como Hashem mi Dios me ordenó. La autoridad de la enseñanza no procede de la originalidad de Moshe, procede de su fidelidad. En el mundo intelectual suele admirarse al maestro que produce constantemente ideas nuevas. Dentro de la Torá, el maestro más grande es aquel que transmite con precisión aquello que recibió. ¿Cómo aprendemos esto? Porque Moshe nos dice, esa es mi visión personal de la espiritualidad. Él dice, les enseñé aquello que Hashem me ordenó. Eso define también el papel del Talmid Jajam. Su función no es sustituir la revelación por su propia creatividad. Su función es comprenderla, organizarla, explicarla y aplicarla sin deformarla. ¿Deformarla qué? La Torá. Y vemos que el pasuk continúa diciendo, Ki jodmatchel ubenatchel enei amaim. Amin, porque ella es vuestra sabiduría y vuestro entendimiento ante los pueblos. La Torá no dice que las naciones necesariamente comprenderán cada detalle de los hukim. Dice que al observar el sistema completo declararán, Racham jajam benabona goy agodol azeh. Ciertamente este es un gran pueblo, es sabio y entendido. ¿Qué estarán observando? No solamente una misma aislada. Están observando una sociedad organizada alrededor de una voluntad superior, que es la de Hashem. Verán que incluso las áreas más privadas de la vida están sometidas a responsabilidad moral. Vean un pueblo para el cual la ley no es únicamente una herramienta de gobierno, sino parte de ¿qué? De la Avodat Hashem. La Torah menciona aquí dos categorías en esta parashá, Hukim y Mishpatim. Los Mishpatim son leyes cuyo fundamento moral podemos comprender con relativamente facilidad. No robar, no asesinar, pagar los daños, juzgar con justicia. Y otros más. Y los Hukim contienen aspectos cuya razón completa no es evidente para la mente humana. Podríamos pensar que únicamente los Mishpatim demostrarían la sabiduría de Israel, pero el pasuk incluye las dos categorías, Hukim o Mishpatim. Eso enseña que la Jotma de la Torá no consiste en que cada misbah sea inmediatamente comprensible. También consiste en reconocer los límites de la comprensión humana. Una persona verdaderamente sabia no afirma que aquello que no comprende carece de sentido. Sabe distinguir entre las dos declaraciones muy diferentes. Esto no tiene razón y yo todavía no conozco completamente su razón. Y la obediencia a los Hukim educa el intelecto en la humildad. La mente debe estudiar, preguntar y profundizar, pero no debe colocarse por encima del dador de la Torá. ¿Quién es el dador de la Torá? Akadosh Baruj Hu Hashem. Después Moshe formula dos preguntas. Dice, Kimi goy gadol asher lo Elohim kerubim elav.
¿Qué gran nación tiene a Dios tan cercano como Hashem, nuestro Dios, cada vez que lo invocamos? Y luego dice, Umigo y Gadol Hashem Hukim, Umishpatin Sadikim. ¿Qué gran nación posee estatutos y leyes tan justos como toda esta Torah? La grandeza de Israel tiene aquí dos dimensiones. La primera, Hashem está cercano a nosotros siempre. Y la segunda, podemos ver que la Torah es justa, porque la cercanía sin ley puede convertirse en un sentimentalismo religioso. La ley sin cercanía puede convertirse en un sistema frío. Por esto, la Torah une las dos, la tefilá y la halajá, la relación y la obligación. Hashem kerobin elam mishpatim sadikim. El judío no sirve a una idea abstracta. Se dirige personalmente a Hashem mediante la tefilá. Pero esa cercanía no elimina la disciplina de la halajá. Y la disciplina de la halajá tampoco elimina la cercanía. Profundo. Este tema es especialmente importante, porque más adelante esta misma parashá contiene el Shema. Hashem Elokeinu Hashem Echad. Pero antes de declarar la unidad de Hashem, la Torah enseña cómo esta unidad debe organizar nuestra vida. La emuná no se verifica únicamente en las palabras que pronunciamos. Se verifica en la coherencia entre lo que estudiamos, entre lo que creemos y entre lo que hacemos. La persona puede hablar mucho de emuná, actuar sin honestidad. Una persona puede hablar mucho de emuná y actuar sin honestidad. Puede hablar de santidad y tratar incorrectamente a los demás. Puede estudiar conceptos elevados y descuidar la halajá práctica. Ba'et Hanan y supliqué, declara que la sabiduría de Israel aparece cuando existe Ushmartem Basitem, cuando el estudio conduce a la acción. Existe además un detalle en la expresión. Lenei Amin, ante los ojos de los pueblos. La Torah no ordena cumplir las misbot para recibir aprobación externa. Israel cumple porque Hashem lo ordenó. Sin embargo, el cumplimiento correcto produce inevitablemente un testimonio público. La conducta del judío puede convertirse en un Kiddush Hashem. Cuando una persona estudia con seriedad, actúa con integridad y trata a los demás con justicia, hace visible la Torah. Pero cuando actúa de forma corrupta, aunque conozca muchos textos, produce lo contrario. Por eso la Jochma de Israel no puede permanecer encerrada en el Bet Midrash. Debe aparecer en el mercado, en el hogar, en el trabajo, en la relación con el prójimo y en la forma en que representamos la Torah ante el mundo. Bien importante. Por eso nuestros sabios nos enseñan que estos pesuquín, esta enseñanza es muy preciosa. La Torah no define al sabio como la persona que habla de manera más complicada. Define al sabio como quien ha logrado reunir 4 elementos. ¿Cuáles son estos? Limud, que es el estudio. Shemirat, que es la conservación y el dominio. La Asiyah, el cumplimiento. Y el Kiddush Hashem, una vida que hace visible la verdad de la Torah. Rashi resume todo esto en pocas palabras. Ushmarten so mishnah basiten ke mashmaot. Primero aprende la halajá hasta conocerla con claridad. Después ejecútala correctamente. Y cuando el estudio y la acción se unen a la Torah, deja de ser solamente un texto sagrado. Se convierte en ¿qué? Jodmatchen ubinatchen lenei amin. La sabiduría de Israel ante el mundo. La profundidad de Ba'et Hanan no consiste únicamente en sus grandes declaraciones de emuná. Consiste en demostrar que una idea divina alcanza su plenitud cuando puede convertirse en una vida precisa. Es muy profunda esta parashá. Yo creo que con este punto ya concluimos nuestra serie de estudios sobre la parashá Ba'et Hanan.
Durante estos días estudiamos diferentes dimensiones de la parashá, pero quiero que entremos al Shabbat con esta frase de Rashi. Ushmarten su mishnah basiten kishmashmaot. Estudiar y cumplir. Porque la Torah no fue entregada únicamente para producir inspiración. Fue entregada para ordenar nuestra mente, refinar nuestro carácter y dirigir cada una de nuestras acciones. Antes del Shabbat podemos preguntarnos: ¿hay algo de Torah que conozco, pero que todavía no he convertido en una conducta diaria? ¿Hay una halajá que debo estudiar con mayor claridad? ¿Existe alguna diferencia entre aquello que digo creer y la forma en la que lo estoy viviendo? No necesitamos cambiar todo en un solo día. Pero sí podemos elegir un punto concreto, una halajá, una conducta, una palabra, y hacer que esa semana el estudio descienda un poco más hacia la vida. Porque cuando Israel estudia con claridad y actúa con precisión, la Torah se convierte verdaderamente ¿en qué? Nuestra sabiduría y nuestro entendimiento ante el mundo. Qué profundas estas palabras. Muchas gracias por acompañarme durante estos estudios de la Parashá Ba'et Hanan. Que Hashem nos permita estudiar su Torah con claridad, cumplirla con fidelidad y transmitirla con verdad. Que tengamos el mérito de recibir este Shabbat con paz, con alegría, con emuná y con verdadera cercanía a Hashem. Shabbat Shalom Umeborach.